Saludos y bienvenidos a esta página de reflexión, de meditación, de aclarar dudas y muchas otras cosas que vosotros nos habéis pedido a través de vuestras cartas, a través de vuestros correos. Hoy vamos a hablar de las sectas. ¿Qué es una secta? Pero yo quiero, en primer lugar, dejar claro que voy a hablar de las sectas religiosas. Y dentro de las sectas religiosas no hablaré de otras, sino de las que surgen llamándose también cristianas. Pues ahí es donde vamos a meditar hoy sobre este asunto tan importante, porque existe mucha confusión y ustedes lo saben que hay mucha confusión sobre esto de la secta. Pero yo voy a dar unas características que van a ser claves para entender perfectamente lo que es una secta. En primer lugar, una secta tiene un líder único que por debajo de él hay otras autoridades, hay otras jerarquías que van a ir controlando todos los movimientos de esta secta. Un líder que a veces se llama infalible, es decir, que no se equivoca nunca, es el que entiende todas las cosas. Además, él se cree portador de unos valores que son absolutamente importantes para la comunidad, donde él ejerce ese mando, ese poder. El liderazgo, un liderazgo pues férreo, estricto, y de ahí pasamos a otras actividades propias de una secta, como es la obediencia total a lo que se dice de ese liderazgo, sin cuestionar nada lo que se puede entender de una forma o de otra. No hay cuestión, es lo que dice ese líder o también ese grupo de líderes, porque hay sectas que están dirigidas por un consejo, por un grupo. Bueno, pues detrás de eso viene la exclusividad, es decir, esa secta dice que ellos son los poseedores de la verdad absoluta, que todos los demás están equivocados, que ellos son la única y verdadera iglesia, y fuera de ella no hay salvación de ninguna clase. Estamos hablando dentro del cristianismo. Por lo tanto, esa iglesia cree que es la única que tiene autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es un libro comúnmente reconocido por todos los cristianos. Y de ahí se elaboran doctrinas que ya no se ajustan a la Biblia. Pero esto a los líderes de la secta o al líder principal de la secta o a sus servidores no le interesa que el pueblo conozca la Biblia, conozca la verdad, porque entrarían en unas contradicciones que se derrumbaría desde la base hasta la pirámide, se derrumbaría todo el fundamento de esa secta. Por lo tanto, no animan a que la propia persona estudie por sí misma la palabra de Dios, la Biblia. Esta es otra característica de la secta. También otra de las características es la amenaza. Si te sales de aquí, vas al infierno. Si te sales de aquí, no tienes salvación. Si te sales de aquí, tienes una excomunión que te va a perseguir toda tu vida, y no solamente en esta vida, sino que va a repercutir en tu salvación eterna. Eso es una de las amenazas que la gente que está viviendo bajo el control de una secta, pues lógicamente siente un miedo patológico, algo que no es compatible con otras creencias. Esa presión social que ocasiona este miedo, que origina este miedo, hace que si tú te sales de esa secta vas a tener rechazo de los que todavía quedan en ella. O incluso vas a tener problemas con tu familia, si es que tu familia pertenece a esa misma secta. Si tú te sales de ahí vas a tener problemas de relación con ellos, puesto que no te van a reconocer y van a pensar siempre que tú estás en el error, estás equivocado, incluso estás condenado ya para la eternidad. Claro, todas estas cosas van aumentando, y ahí llegamos al fanatismo. El fanatismo es ya defender a capa y espada unos principios que ni siquiera conoces cuáles son sus bases, sino que ya entra ahí la tradición, entran ahí otra serie de factores, la presión social, la cultura y tal, que llevan a la persona a desarrollar un fanatismo sin una base bíblica, una base real de lo que es la doctrina cristiana. Por eso, dentro de la iglesia cristiana hay muchas sectas y es difícil a veces identificarlas, pero siguiendo estos puntos y algunos otros que daremos en otras ocasiones, nos daremos cuenta que hay sectas que se identifican fácilmente. Así que, ciñéndonos ya exclusivamente a lo que es una secta dentro del cristianismo, esas religiones o esas iglesias que se llaman cristianas y no lo son, diremos que lo fundamental para distinguirlas es lo siguiente. Tienen una fuente de autoridad que no es solamente la Biblia.
además de la Biblia, tienen otro libro o otra tradición que les hace compararla con la misma Biblia en cuanto a autoridad. También son religiones o iglesias o grupos que disminuyen la persona de Jesucristo, aunque muchas de ellas hablan y dicen que creen en Jesucristo, pero no le dan el valor de Dios hecho hombre y salvador de los pecadores. Las sectas enseñan que la salvación se consigue por obras. Mientras más bueno eres, más premios vas a obtener en la vida eterna, cuando la palabra de Dios enseña que la salvación es por gracia, las obras vienen después. Las sectas son exclusivistas, como ya decíamos, dentro del cristianismo, son las que se creen poseedoras de la salvación y considera que estamos llegando pues de un momento a otro al final de los tiempos, lo cual es verdad que lo dice la Biblia, pero nadie puede fijar fecha ni nadie puede fijar hora. Así que estos puntos son los que distinguen a las sectas cristianas de lo que son verdaderas iglesias que respetan la palabra de Dios, que siguen la palabra de Dios y que no caen en estos errores tan sutiles algunas veces, pero tan clamorosos en otras, que hacen que muchas de las personas estén totalmente esclavizadas a esas sectas. Que tengáis un buen día.